Listo, adelante, doctora. Ok. Bueno, entonces les decía pues que es una causa frecuente de muerte cardiovascular, el tromboembolismo pulmonar, y tiene una incidencia en aumento, y la letalidad también se ve pues muy presente, aunque la letalidad ha ido en descenso gracias a ¿qué? Gracias a las guías y a la buena práctica médica en la actualidad. Este es el derrotero que vamos a seguir. Vamos a hablar un poco de qué es una guía, la epidemiología, los factores predisponentes, la fisiopatología y factores determinantes de mal pronóstico del TEP, el diagnóstico, cómo es la presentación clínica, cómo es la valoración de la probabilidad clínica pretest. Vamos a ver una herramienta que, aunque no está muy validada, es una herramienta buena que nos sirve para evitar el uso excesivo de pruebas diagnósticas para embolia pulmonar. Vamos a hablar del dímero D, de las pruebas de imagen de embolia pulmonar, estratificación pronóstica y del tratamiento. Estas son las guías del 2019, son las últimas guías que tenemos de tromboembolismo pulmonar. Están muy completas. Estas guías las pueden revisar libre en la web, y si alguno quiere pues que se las envíe, con mucho gusto les enviaría toda la carpeta con la que he preparado el tema para que puedan pues documentarse. Estas son otras guías de Nature que son del 2018, también tienen una muy buena información, y estos son algunos de los artículos pues, que se revisaron. ¿Qué son las guías y cuál es el objetivo? Cuando hablamos de guías, básicamente es un resumen. Ese resumen evalúa la evidencia disponible de un tema determinado, y el objetivo de las guías es facilitar la toma de decisiones para proponer estrategias de manejo para un paciente individual, y sobre todo para esos pacientes que tienen comorbilidades especiales. Sin embargo, ¿qué sucede? Nos vemos acá tomando decisiones finales con respecto a un paciente, y esas decisiones finales deben ser tomadas por el profesional corresponsable, pero siempre en consenso, si es posible, con el paciente y con la familia. Las guías de práctica clínica utilizan 4 clases de recomendaciones, aquí las vemos, ¿sí? La 1, la 2, 2A y 2B, y la 3, y esto va en relación con siendo 1 lo más recomendado, esto es lo que van a encontrar en la guía, y siendo 3 lo menos recomendado, pasando pues por estas áreas intermedias. Y también nos proporciona unos niveles de evidencia. El nivel de evidencia que van a encontrar en estas guías son con relación al sitio de donde salió la información. Por ejemplo, cuando tenemos nivel de evidencia A, es porque la conclusión a la que se llegó fue fruto de muchos estudios clínicos aleatorizados, mientras que el nivel B de pronto hay 1 o 2 estudios clínicos, y la evidencia C es consenso de expertos. Entonces, como vemos, pues esta es la clasificación que nos da la guía, y estas guías europeas por lo regular tienen todos la misma clasificación de la información. La nueva guía de TED entonces busca responder a algunos interrogantes, sobre todo estratificación del riesgo del paciente, brinda también herramientas y del tipo de tratamiento a instaurar en el paciente hospitalario y en el paciente ambulatorio, y refuerza la aplicación de tratamientos complejos como es la asistencia ventricular y la reperfusión pulmonar por métodos invasivos. Tenemos que el tromboembolismo venoso se presenta clínicamente, lo vemos entonces como trombosis venosa profunda, que esto sería un tema aparte, y como embolia pulmonar, que forman parte pues de esta patología grande que es el tromboembolismo venoso, y esta es la que vamos a revisar en este momento. Siendo pues la enfermedad tromboembólica venosa el tercer síndrome cardiovascular agudo más frecuente después del infarto agudo de miocardio y del ictus. Por eso nos toca tener tanta adherencia y conocimiento de esta patología y de sus guías. Cuando hablamos de tromboembolismo pulmonar, yo creo que hemos dado cuenta todos cómo es la presentación clínica. Es una presentación clínica variable y frecuentemente es inespecífica. Por eso se ha convertido en un desafío diagnóstico,
porque hay un riesgo grande y es que infraestimemos la real incidencia en el paciente que estemos evaluando en este momento, y esto va a aumentar la morbilidad a largo plazo e incluso la mortalidad o costos asociados por no tener presente el hacer este diagnóstico en forma oportuna. Con relación a la epidemiología, pues voy a hablarles epidemiología de la embolia pulmonar, que es el tema pues que nos atañe ahorita. La incidencia anual tiene un rango de 39 a 115 casos por 100.000 habitantes y puede causar 300.000 muertes por año en Estados Unidos. Y de los estudios realizados, miren esto lo importante, y es que el 34% fallecieron súbitamente pocas horas después del evento, cuando ni siquiera fue diagnosticado en forma oportuna. Entonces vemos una tasa de mortalidad muy alta en este grupo poblacional. ¿Por qué es importante saber de TED? Por esto, porque la incidencia anual se va incrementando y ahora con el COVID vamos a ver probablemente en las guías posteriores este incremento mucho más marcado, pero vemos también esto, que la tasa de letalidad ha ido bajando. Aquí vemos China, Italia, España, si vamos bien, vemos en los diferentes países cómo la tasa de letalidad va bajando. ¿Por qué ha ido bajando? Por la mayor adherencia y las estrategias diagnósticas y los mismos tratamientos recomendados en las guías. O sea, esto nos anima a seguirnos preparando pues alrededor de este tema específico. En cuanto a los factores predisponentes de tromboembolismo pulmonar, hay unos que son factores de riesgo fuertes, otros que son factores de riesgo moderado y unos factores de riesgo débil. ¿Cuáles son los factores de riesgo fuerte? Entonces, si yo tengo un paciente que llega con los síntomas de TED, que son inespecíficos, ya los vamos a ver, que llegó con disnea, que llegó con dolor precordial, siempre recuerden preguntarle al paciente por sus antecedentes y hacer una muy buena revisión por sistemas, hagan una muy buena enfermedad actual. Dirigido el interrogatorio hacia hay una fractura de una extremidad inferior con antelación, o si el paciente ha estado hospitalizado por insuficiencia cardíaca o una fibrilación auricular, o si ha tenido un reemplazo de rodilla o de cadera, si ha tenido traumas importantes o si tuvo un infarto agudo de miocardio en los últimos 3 meses, o si ha tenido embolias pulmonares previas, porque el que las ha tenido tiende a repetir. Esas recidivas son muy importantes definirlas, o si el paciente ha tenido una lesión de médula espinal. Estos son factores fuertes para predisponentes pues, de tromboembolismo pulmonar. En cuanto a los factores de riesgo moderado, tenemos la cirugía artroscópica de rodilla, ¿sí? Las enfermedades autoinmunes. Recuerdo mucho en algún momento que estaba rotando con los chicos en el hospital, un joven de 24 años, jugador de fútbol, que tuvo su artroscopia y regresó con una disnea súbita, ¿sí? Vemos aquí que este es un factor de riesgo moderado y efectivamente tenía un TEP, ¿sí? Y así como este ejemplo, tenemos muchos que cada uno en su diario vivir tendrán para representar y para recordar en este momento que estamos hablando. Les invito a que recuerden cada paciente. Cuando ejemplificamos estas cosas, nos queda mucho más fácil recordarlas en el futuro y hacer un enfoque pues mucho más apropiado en nuestros pacientes. Si ese paciente tiene enfermedades autoinmunitarias o ha tenido transfusiones recientes o tiene una vía central o tiene catéteres intravenosos, si ese paciente lo tenemos con quimioterapia activa, o si tiene una insuficiencia cardíaca congestiva respiratoria o se le ha puesto agentes estimuladores de eritropoyesis, la terapia de reemplazo hormonal, la fertilización in vitro, los anticonceptivos orales. Miren lo importante, aumenta 6 veces el riesgo de enfermedad tromboembólica venosa, el puerperio también. También tengo un ejemplo, este es un ejemplo triste. Yo trabajaba en una EPS de la ciudad hace muchos años en urgencias y llegó una chica en silla de ruedas que la traía su mamá diciendo que había tenido una dificultad respiratoria súbita y había tenido un bebé a 4 o 5 días antes, y cuando la bajamos de la silla de ruedas, la chica venía, pues ya había fallecido. Entonces, muy, muy triste, o sea, ese puerperio, démosle los
a los pacientes las indicaciones cuando salen del parto, cuáles son las indicaciones, los criterios de riesgo en un momento dado para que no ocurran estas cosas. El paciente si ha estado con alguna infección, específicamente neumonías o infecciones del tracto urinario, la enfermedad inflamatoria intestinal, el cáncer, el ACV, la trombosis venosa superficial o antecedentes de trombofilia. Entonces, estos son factores de riesgo moderado. Un paréntesis aquí, en cuanto a estos factores de riesgo moderado, quería pues ampliarles un poquito que los tipos de cáncer con mayor riesgo de tromboembolia venosa son el CA de páncreas, sobre todo. En mi tiempo que trabajé en oncólogos, era muy frecuente que el paciente con CA de páncreas pues tuviera este tipo de complicaciones. Hay que estar pues como muy alerta con los síntomas pues que nos pudieran orientar hacia este diagnóstico. La malignidad hematológica también, el CA pulmonar, el CA gástrico y el CA cerebral. Y otra cosita que les quería contar con respecto a los anticonceptivos orales, estar expuesta a la mujer a estrógenos y a progestágenos incrementa el riesgo, como les dije hace un momento, pero hay una pregunta importante y es con respecto a los dispositivos intrauterinos que liberan hormonas o algunas píldoras que contienen progestágenos. Estas no se asocian a un riesgo tan alto como si los anticonceptivos pues, de dosis combinada alta. Bueno, en cuanto a los factores de riesgo débil, tenemos el reposo en cama mayor de 3 días, un paciente con diabetes mellitus, hipertensión arterial. Vemos que aquí ya pues como que cambia un poco el panorama porque casi que todos cabrían acá. Un periodo de inmovilidad por estar sentada en un viaje prolongado, la edad, ¿sí? La cirugía laparoscópica, la obesidad, el embarazo y dilataciones varicosas. Bueno, vamos a mirar algo de la fisiopatología y los factores determinantes de mal pronóstico en estos pacientes. Entonces, en cuanto a la fisiopatología, tenemos que la embolia pulmonar que altera la circulación y altera el intercambio de gases. ¿Qué ocurre? Este es un paciente, ¿sí?, que tuvo un trombo, ¿sí?, en la extremidad inferior. ¿Y qué produce todo esto? Entonces, esto nos produce una embolia, ¿sí?, que ocluye el lecho arterial pulmonar, y esta obstrucción que se ocurre aquí en este lecho arterial incrementa la presión de la arteria pulmonar, ¿sí?, y la incrementa más o menos entre un 30 y un 50%. Esa obstrucción ese incremento de la presión que se produce en esta zona produce una respuesta de vasoconstricción por liberación de tromboxano A2 y serotonina, y esto hace también que incremente la resistencia vascular pulmonar, ¿sí? Y hay una disminución de la distensibilidad arterial secundaria. Cuando ocurre todo esto, se incrementa a este nivel el volumen y la dilatación del ventrículo derecho, y todo este proceso va incrementando la tensión de la pared, y cuando se aumenta esa tensión de la pared, se produce también estiramiento de los miocitos. Este estiramiento de miocitos y todo este proceso va a producir también que el tiempo de contracción de ese ventrículo derecho, que normalmente es un poco más retardada que la contracción del ventrículo izquierdo, se va a incrementar. Esto hace que se aumente una liberación neurohormonal, produciendo una respuesta cronotrópica e inotrópica. Por eso el paciente nos presenta taquicardia en el proceso de tromboembolia pulmonar, y lleva a una vasoconstricción sistémica, y además se aumenta la presión de la arteria pulmonar para tratar de mejorar ese flujo del lecho pulmonar. Eso trata, en ese momento hay una estabilización, pero es muy corta, ¿sí? Ese mecanismo de adaptación dura muy poco y las paredes del ventrículo derecho no logran distenderse más y no pueden generar tampoco una presión mayor a 40 milímetros de mercurio. Por ese motivo, esa disfunción del ventrículo derecho nos debe llamar mucho la atención para definir si el paciente está presentando una inestabilidad hemodinámica. Se genera pues un asincronismo mayor
entre la contracción de los dos ventrículos, y si el paciente además, que no es infrecuente, presenta un bloqueo de rama derecha, ese asincronismo entre la contracción del ventrículo izquierdo y la contracción del ventrículo derecho se hace mucho más prolongada. Esto hace que el llenado del ventrículo izquierdo también se retarde, y cuando hay un retardo de ese llenado nos produce una disminución del gasto cardíaco. De allí la hipotensión sistémica y la inestabilidad hemodinámica a la que llega el paciente con tromboembolia pulmonar. Estos pacientes pueden tener también émbolos distales, ¿sí? Y estos émbolos distales se van a manifestar clínicamente como hemoptisis, pleuritis y derrame pleural. Esa pleuritis o pleurodinia que se presenta en el TEP es muy característica. El dolor, sobre todo inspiratorio, cuando inspira el paciente hay un roce de las dos pleuras y se incrementa en ese momento de inspiración pues el dolor, y el derrame pleural secundario. Cuando encontramos estas tres situaciones, lo más probable es que ese paciente, estemos enfrentados a un paciente con un infarto pulmonar. Bueno, el efecto hay una cosa importante, y es que aquí tenemos un efecto vascular, y ese efecto de intercambio gaseoso suele ser leve. Hay una disociación entre la perfusión y la función pues, gaseosa que hay a nivel alveolar. Ese intercambio gaseoso suele ser leve en estos pacientes con TED, por eso no necesariamente tiene que haber una hipoxemia en un paciente con tromboembolia pulmonar. Yo lo puedo tener saturando 90, 92, 88, pero si el paciente tiene una enfermedad cardiorrespiratoria preexistente, sí se puede ver más afectado este intercambio gaseoso. Este es un resumen, pues, de lo que les contaba anteriormente, donde la embolia pulmonar causada pues por esa obstrucción y la vasoconstricción secundaria que se ha producido, incrementa la alteración de incrementa la poscarga del ventrículo derecho, y todo esto va a incrementar la presión arterial pulmonar, la dilatación del ventrículo derecho, ¿sí? Y disminuye también el volumen de eyección. Todo esto nos lleva al incremento o estiramiento de los miocitos. Hay una respuesta de estimulación neurohormonal, incrementa la demanda de oxígeno, y hay una asincronía, como les decía, de la contracción ventricular derecha e izquierda, disminuye también la perfusión del ventrículo derecho. Y esto nos hace nos da una consecuencia, que es la pérdida de la función y progresión de la dilatación del ventrículo derecho. Por eso muchos de estos pacientes terminan haciendo arritmia o shock e hipotensión. Y si hay en la alteración pues, que se da de entre la ventilación y la perfusión, nos genera más adelante la desaturación arterial también en estos pacientes. Toda esta evaluación de la fisiopatología es muy importante, porque es lo que nos ayuda a comprender las manifestaciones clínicas en un momento dado de un paciente con TED, porque no todos se manifiestan de la misma manera ni con la misma intensidad. Entonces, algunos los podemos encontrar de pronto en este momento, otros en este momento, otros en este momento. Entonces, la idea es identificar en qué momento tenemos el paciente. ¿Cuáles factores contribuyen a ese colapso hemodinámico y la muerte en la embolia pulmonar aguda? Pues como vimos, la poscarga del ventrículo derecho está aumentada. Vamos a ubicarnos en esta espiral, porque llega a muerte el paciente con ese shock obstructivo. Entonces se produce dilatación del ventrículo derecho, es un repaso pues de lo anterior, insuficiencia de la válvula tricúspide, y se produce un aumento de la tensión de la pared del ventrículo derecho con la activación neurohormonal, inflamación cardíaca, aumenta la demanda de oxígeno del ventrículo derecho. Hay un cortocircuito arteriovenoso pulmonar, hay una isquemia del ventrículo derecho y lesión por hipoxia. Disminuye por ende la contractilidad de ese ventrículo derecho,
disminuye el gasto cardíaco, la precarga del ventrículo derecho, el gasto cardíaco sigue disminuido, la presión sistémica cae, ¿sí? La perfusión coronaria del ventrículo derecho cae también y el suministro de oxígeno también cae y por eso nos ocurre pues la muerte en estos pacientes. Ahí este estudio es muy bonito. En este estudio que nos habla de el tromboembolismo pulmonar en COVID, analizaron 64.503 pacientes. Fue un estudio, un metaanálisis donde evaluaron 102 estudios y donde encontraron que la embolia pulmonar y la tromboembolia venosa se presentaba con mucha frecuencia en esto, se presenta con mucha frecuencia en estos pacientes y nos dan los porcentajes de presencia de embolia pulmonar, sí, de trombosis venosa profunda, y no es para nada baja pues la prevalencia de esta situación en estos pacientes. Casi todos llegando a la unidad de cuidado intensivo por las complicaciones pues, que se presentaban secundarias al COVID y nos preguntaban, bueno, se dieron cuenta en el análisis de todos estos estudios porque no todos los pacientes que presentaban embolia pulmonar tenían previamente trombosis venosa profunda. Entonces, ¿cuál era el mecanismo peculiar pues, responsable de esa embolia o esa oclusión pulmonar sin pasar por la trombosis venosa o una alteración previa pues a este nivel? Entonces ellos explicaban pues que la conclusión en todos los estudios fue básicamente por la respuesta de citoquinas y la inflamación y la activación plaquetaria endotelial y esa sepsis y la coagulopatía pues que se producía. Entonces, y en todos encontraron que el dímero D persistentemente elevado se asociaba a la necesidad de cuidado intensivo. Mientras más elevado fuera el dímero D, más asociación con requerimiento de unidad de cuidado intensivo en estos pacientes. Bueno, ¿cuáles son los factores que indican riesgo alto de mortalidad precoz? Tengo el paciente hospitalizado con un tromboembolismo pulmonar y cómo sé que ese paciente puede morirse en esos primeros 30 días, sea hospitalar en el hospital o sea cuando le doy salida. Pues debo evaluar estas dos cosas. El paciente tiene una insuficiencia aguda del ventrículo derecho, el paciente tiene una inestabilidad hemodinámica, entonces las guías nuevas nos hablan de esto, de cómo se define que un paciente con embolia pulmonar se encuentra con inestabilidad hemodinámica y nos dan estos tres parámetros, conocidos por siempre, pero pues ellos quisieron puntualizar un poco y nos muestran cómo ese paciente que tiene una embolia pulmonar y hace un paro cardíaco y requiere reanimación, ya lo debo considerar como inestable hemodinámicamente, o es ese paciente que tiene ese shock obstructivo donde la presión sistólica es menor de 90 milímetros de mercurio y tiene necesidad de vasopresores para poder alcanzar la presión arterial de 90 milímetros de mercurio, o cuando este paciente tiene una manifestación de hipoperfusión sistémica con afección de otros órganos, dado ¿por qué? Porque hay una alteración en el estado mental o encuentro ese paciente con piel fría, húmeda, o está con oliguria o incluso con anuria, ¿sí? Y los niveles de lactato se encuentran aumentados. O también cuando este paciente tiene una hipotensión persistente, menor de 90 milímetros de mercurio, la presión sistólica, y o más bien una caída de la presión sistólica mayor a 40 milímetros de mercurio que dura más de 15 minutos y que no ha sido causada por una arritmia o por una hipovolemia y que tampoco hay antecedente de sepsis. Entonces, esos son los criterios para definir que ese paciente está con inestabilidad hemodinámica. Entonces, los signos y síntomas de insuficiencia del ventrículo derecho y la inestabilidad hemodinámica que indican esto, el alto riesgo de mortalidad temprana en esos primeros 30 días. Ahora bien, el diagnóstico, ¿cómo lo vamos a hacer? Tenemos tres herramientas para el diagnóstico. Uno, y el más importante diría yo, la sospecha clínica. Dos, el dímero D. Y tres, las pruebas de imagen.
En cuanto a la presentación clínica que tenemos, que lo que les decía inicialmente, los signos y los síntomas son muy inespecíficos, ¿sí? Sin embargo, los que encontramos en la literatura con mayor frecuencia son la disnea, el dolor precordial, el síncope, la hemoptisis, la inestabilidad hemodinámica, incluso tenemos casos asintomáticos, la hipoxemia y cambios en el electrocardiograma. Vamos a mirar algunos detalles de estos síntomas. Primero, la disnea. Cuando es aguda y severa, probablemente estamos enfrentados a un paciente que tiene una tromboembolia de origen central. El paciente con TEP periférico puede ser transitoria la disnea que presenta. Y si el paciente tiene una falla cardíaca o tiene una enfermedad pulmonar preexistente, hay un empeoramiento de una disnea que ya traía ese paciente. Y ese puede ser incluso el único síntoma indicativo de TEP. Con relación al dolor precordial, este se produce más por irritación pleural o por émbolos distales que están causando un infarto pulmonar. El TEP central puede estar presente o manifestado como un dolor típico de angina, ¿sí? Refleja también isquemia del ventrículo derecho y esto requiere un diagnóstico diferencial también con un síndrome coronario agudo y con una disección aórtica. El síncope, ¿sí? Cuando es una manifestación en el TEP, por lo regular lo que nos está representando es que ese paciente está con una inestabilidad hemodinámica y o una disfunción del ventrículo derecho. En cuanto a la inestabilidad hemodinámica, ¿en qué paciente se ve? Cuando tienen TEP central o en aquel paciente que tiene una reserva hemodinámica reducida. Con relación a la hipoxemia, les decía, puede estar ausente hasta en el 40% de estos pacientes. Y ahora bien, ¿qué vamos a encontrar en ese electrocardiograma que le tomamos al paciente cuando ingresó al servicio de urgencias y estoy sospechando un TEP? En él voy a encontrar, en los casos más graves, voy a encontrar una sobrecarga del ventrículo derecho. ¿Qué voy a ver en ese electrocardiograma con sobrecarga del ventrículo derecho? Una inversión de la onda T de B1 a B4. O puedo encontrar un patrón QR en B1 o este patrón que es conocido, es el más conocido, digámoslo así, que es el patrón S1, ¿sí? S en D1 y una Q en D3 y la T en D3, T invertida en D3. O puedo encontrar un bloqueo completo o incompleto de rama derecha. Esto se asocia a casos un poco más graves. Por eso no es común que lo encontremos en todos los casos de TEP. Más frecuente encontrar pues, la taquicardia sinusal y en el TEP también podemos encontrar arritmias. El paciente se puede presentar a urgencias con estos síntomas inespecíficos, pero en el electro le podemos encontrar una arritmia de nodo y es secundaria a todo este proceso. Bueno, con relación a la valoración de la probabilidad clínica pretest, entonces, dijimos que para el diagnóstico necesitamos evaluar signos y síntomas que son inespecíficos, ya quedaron claros. Ahora, determinar los factores que predisponen a enfermedad tromboembólica venosa, que ya vimos cuáles eran los factores de riesgo pues más alto, moderado y más leve, ¿sí? Y determinar la probabilidad clínica. ¿Cómo vamos a hacer eso? O sea, ¿cómo combinamos esos factores predisponentes y cómo lo combinamos para determinar la probabilidad clínica de un TEP en un paciente? Entonces, hacemos una correlación entre los síntomas, ¿sí? Los hallazgos clínicos del paciente y los factores predisponentes de esa enfermedad tromboembólica. Todo esto me permite clasificar el paciente como sospechoso de TEP en distintas categorías de probabilidad. Entonces, hasta aquí solo estoy yo con el paciente y lo he interrogado. Ahora bien, les decía que esto es muy específico y el juicio clínico empírico no me va a dar una certeza que quisiera para hacer el diagnóstico de TEP porque carece de estandarización, porque no es un común denominador la presentación del TEP en todos los pacientes. Entonces se crearon unas reglas de predicción clínica que son la escala de Ginebra y la escala de Wells. He visto con frecuencia que cuando estamos evaluando un paciente y le vamos a hacer
la predicción clínica, colocan escala PER, escala no sé qué, no, o sea, la idea es que todos manejemos estas dos escalas para la predicción clínica, y la PESI es para pronóstico, no es para diagnóstico, que también he encontrado eso, para que lo corrijamos, por favor, entre todos, es que entre todos nos ayudemos y podamos aprender un poquito de todos, entonces vamos a usar esas escalas. La escala de Ginebra, entonces, esta escala de Ginebra es una escala que nos permite evaluar estas variables y definir si ese paciente tiene una probabilidad baja, intermedia o alta, o tiene también una puntuación de 2 niveles de TEP improbable y TEP probable. A su vez, esta escala de Ginebra tiene una versión original y una versión simplificada. ¿Qué variables nos evalúa la escala de Ginebra? Entonces, el paciente tuvo una tromboembolia pulmonar previa o una trombosis venosa previa, nos da 3 puntos, en la simplificada nos da 1 punto. ¿Cómo está la frecuencia cardíaca de ese paciente? De 75 a 94 latidos, 3, y mayor de 95, 5 puntos. Este paciente tuvo una cirugía o una fractura en el último mes, entonces 2 puntos y 1 para cada una. ¿Hay hemoptisis o no? Cáncer activo, dolor unilateral de la extremidad inferior, dolor a la palpación de las extremidades inferiores y edema unilateral. El paciente tiene más de 65 años, entonces esa probabilidad clínica me va a dar con estos puntajes, ¿cierto? Entonces tiene 3 puntos de 4 a 10 o mayor de 11. Si tiene 3 puntos en la versión original o 1 punto en la versión simplificada, me dice que la probabilidad de ese paciente de tener TEP es de un 10%. Si la probabilidad es intermedia, que es de 4 a 10 en la versión original o de 2 a 4 en la simplificada, es del 30%. Y si es alta, mayor de 11 puntos, nos da más del 65%. Miren, solamente aplicando la escala, cómo nos vamos acercando pues al diagnóstico. Y si lo vamos a aplicar con la puntuación en 2 niveles, que está bien también, voy a hablar de TEP improbable, si es de 0 a 5 o de 0 a 2 en la simplificada, con una probabilidad del 12%, y T probable mayor de 6 puntos y mayor de 3 en la simplificada, que nos va a dar una probabilidad del 30%, ¿sí? Y si hacemos la escala de Wells, que es otra que podemos hacer, cualquiera de las dos, si quieren hacer las dos también está bien. Entonces la escala de Wells la podemos encontrar en las calculadoras y esta es la QX, que la podemos encontrar en este es la variable que miramos cuando buscamos embolia pulmonar, y nos van a hacer las preguntas de si el paciente tiene edema, dolor en la extremidad, si tiene, si hay una alternativa diagnóstica de estas más prevalente pues que otro diagnóstico, si está inmovilizado este paciente, si tiene un diagnóstico previo de trombosis venosa profunda o embolia pulmonar, si hay hemoptisis, si hay malignidad, y cómo está la frecuencia cardíaca. ¿Qué nos va a dar esa escala Wells? Nos va a dar un puntaje, nos va a dar una probabilidad, si leve, moderada o severa, y cómo es la prevalencia. Entonces hasta acá ya llevamos la valoración clínica y la valoración de la probabilidad pretest. Bueno, hay otra cosa importante, y es evitar el uso excesivo de pruebas diagnósticas para embolia pulmonar. Entonces aquí aparece otra escala, ¿sí? Que es la escala PERC. Esta escala PERC también viene en las guías últimas, aunque nos dice que hace falta todavía validarlas mejor con más población. Sin embargo, nos puede ayudar en un momento dado con algunos pacientes. El objetivo de esa escala PERC es seleccionar pacientes que no requieren exposición a todos los estudios. ¿Y a quién se aplica? A ese paciente que tiene baja probabilidad pretest para TEP, ¿sí? ¿Y en qué consiste? En estas 8 variables que se asocian significativamente a ausencia de TEP. ¿Cuáles son esas variables? El paciente tiene menos de 50 años, el paciente tiene un pulso menor de 100, tiene una saturación mayor del 94%, tiene ausencia de inflamación unilateral en los miembros inferiores, ausencia de hemoptisis, ausencia de trauma o cirugía reciente, ausencia de enfermedad tromboembólica venosa o ausencia de tratamiento hormonal.
Esto nos puede ayudar a orientar sobre todo estos pacientes con baja probabilidad pretest, no así para probabilidad intermedia y para probabilidad alta. Bueno, con relación al estudio del dímero D que tenemos, este dímero D, recuerden que se eleva en el plasma por la presencia de trombosis, ¿sí? Y esta trombosis me genera una activación de la coagulación y me genera fibrinolisis. Por eso, por ese proceso se genera el dímero D. El dímero D tiene un valor predictivo negativo alto, ¿sí? Un valor normal de dímero D hace que sea improbable el diagnóstico de embolia pulmonar o trombosis venosa profunda. Y el valor predictivo positivo del dímero D es muy bajo, ¿sí? El dímero D no se usa para confirmación diagnóstica de embolia pulmonar, ¿sí? Ese dímero D se puede incluso encontrar elevado en otros contextos. Aquí se los traje. En qué casos diferentes a TEP se puede elevar. Entonces, pacientes con cáncer, pacientes hospitalizados con infección severa, con enfermedad inflamatoria, en embarazo, con enfermedad renal, ¿sí? ¿Cuáles son los valores normales del dímero D? En menores de 50 años les llegó el chico con todas las probabilidades de tener un TEP y tiene 35 años. ¿Cuál es el dímero D para él anormal? Y si es un paciente de 90 años, ¿cuál es la anormalidad del dímero D para ese paciente? Eso debe quedar muy claro porque esto nos va a orientar también el diagnóstico en un momento dado. Hay un punto estándar o de corte estándar que son 500 microgramos por litro, pero en pacientes mayores de 50 años debo multiplicar la edad por 10. Ejemplo, si yo tengo un paciente de 35 años y tiene un dímero de 600, este paciente tiene un dímero de fuera de metas. Pero si el paciente tiene 80 años y tiene un dímero de 600, ese dímero D es negativo para él, porque para ser positivo debe estar mayor de 800, que serían los 80 años por 10, ¿sí? Serían los 800 microgramos por litro para considerarlo positivo. En cuanto a las pruebas de imagen para diagnóstico de embolia pulmonar, tenemos varias, ¿sí? Estas pruebas de imagen son el angioTAC de tórax, la gamografía de ventilación perfusión planar, el SPECT de ventilación perfusión, la arteriografía pulmonar, debo reconocer también que estas pruebas tienen una radiación que debemos tener en cuenta para las mamás, ¿sí? Para el embarazo, y también hay una exposición de radiación estimada para las mamas. Esto simplemente lo quise poner porque hace poquito tuvimos una embarazada que tuvo COVID y tuvo un TEP, y la discusión de si se le hacía o no un angioTAC o si era solo la gamografía, y que si tenía cuánto iba a acumularse de radiación para el bebé. Entonces hicimos las cuentas y no había ningún problema para que se le hiciera el angioTAC. Entonces la radiografía, aquí vemos la radiación que se recibe para la exposición fetal, la exposición mamaria. En la gamografía también vemos que es poca, ¿sí? La gamografía de ventilación y perfusión y el angioTAC. Entonces esa paciente se pudo someter a la radiación sin ningún problema porque primaba pues en ese momento la vida de ella y de su bebé sin tener tanto riesgo a la exposición pues, de radiación. ¿Cuáles son las ventajas del angioTAC de tórax? Entonces vamos a hablar algunas características de estas imágenes, cortica la aproximación pues a las características, y es cuáles son las limitaciones y cuál es la radiación usada. Entonces, este angioTAC de tórax es el método en este momento de elección para la obtención de imágenes de la vasculatura pulmonar de pacientes con embolia pulmonar. Tiene una sensibilidad del 83% y una especificidad del 96%. ¿Cuáles son las fortalezas del angioTAC de tórax? Es que está disponible las 24 horas del día en la mayoría de centros. Tiene excelente precisión, tiene una fuerte validación en estudios prospectivos,
y tiene una baja tasa de resultados no concluyentes. Miren que va entre el 3 y el 5%, pero además proporciona un diagnóstico alternativo. Es que el paciente, además del TEP, puede tener otra cosa, puede tener una masa, ¿cierto? Puede tener un aneurisma, puede tener, bueno, lo que podamos encontrar ahí, esto nos va a proporcionar información adicional, ¿sí? Y el tiempo de adquisición es corto. Debilidades del angiotap, la exposición a la radiación, al contraste, ¿sí? Y si hay alergia, pues con mayor razón. Riesgo en mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, más no contraindicado. Contraindicado en insuficiencia renal, sin embargo, si nos toca hacerlo en algún momento, hay que hacer una protección renal, con algunas tasas se podría hacer. La tendencia al uso excesivo es una de las debilidades que tiene el estudio por la misma facilidad de accesibilidad. Y hay algo importante y se desconoce en este momento aún la relevancia clínica cuando hay una embolia pulmonar subsegmental. Bueno, lo de la radiación pues ya lo dijimos. Entonces, si yo tengo un paciente con probabilidad clínica para TEP baja, ¿sí? O intermedia, de donde recuerden que estas probabilidades salieron de Ginebra y de Wells. Entonces, ese paciente tiene una probabilidad baja o intermedia, pero tiene un angioTAC negativo. Eso tiene un alto valor predictivo negativo para embolia pulmonar, hasta un 96%, ¿sí? Y si el paciente tiene una probabilidad clínica intermedia o alta y el angioTAC es positivo, pues tiene un alto valor predictivo positivo. Miren cómo va del 92 al 96%. Pero ocurre algo. Un angioTAC de tórax negativo es un criterio suficiente para exclusión de TEP en pacientes con probabilidad baja o intermedia, pero en pacientes que le sale el angioTAC negativo y hay una alta probabilidad clínica, o sea, yo digo, ese paciente no le salió negativo, pero yo por todas las condiciones clínicas actuales creo que sí lo que tiene es un TEP, debo seguir el estudio de ese paciente. Esto no puede parar ahí y debo buscar o hacerle un seguimiento pues apropiado y en el tiempo de su condición clínica. Bueno, ¿cuáles son las ventajas de la gamografía de ventilación-perfusión y las limitaciones? Entonces vemos que esta gamografía combina el estudio de perfusión-ventilación. En este momento estamos haciendo solo la perfusión, no la ventilación por la situación COVID. Sin embargo, para nosotros es suficiente, eso es lo que estamos buscando en el paciente con TEP y es esa oclusión vascular. Usa diferentes trazadores y en el TEP agudo les contaba que se espera probablemente una ventilación normal en segmentos hipoperfundidos, que esos son los efectos discordantes que se encuentran en esa gamografía. Se indica entonces en pacientes ambulatorios que tienen una baja probabilidad clínica, en embarazadas y en falla renal. Esta gamografía de ventilación-perfusión ya la podemos encontrar, o sea, la respuesta que podemos encontrar o el resultado nos lo van a definir como una gamografía normal que excluye el TEP, de alta probabilidad, que se considera diagnóstica, y la no diagnóstica. Y otra cosa importante es que es seguro retirar el tratamiento anticoagulante en los pacientes que tenían una probabilidad baja y que el estudio de perfusión les salió normal. Le podemos retirar el anticoagulante sin ningún problema. Bueno, la gamografía pulmonar por emisión monofotónica de ventilación-perfusión casi no tiene contraindicaciones, tiene una precisión alta, pero hay una interpretación binaria, pues que es frente al resultado si es con o sin TEP. Las desventajas son estas, que tiene una variabilidad técnica y eso pues ayuda a la que la interpretación también se ve afectada, variabilidad en los criterios diagnósticos y no nos proporcionan diagnóstico alternativo, ¿sí? Y pues la dosis de radiación sí es menor que la angioTAC, pero no es tan fuerte pues la ventaja que tiene. La arteriografía pulmonar, pues históricamente fue la técnica estándar, ¿sí? Las desventajas es que es un método invasivo,
no está disponible en todos los centros, tiene mayor radiación que el angioTAC. Aquí, por ejemplo, vemos un ejemplo, una foto donde vemos ejemplificado el defecto de perfusión en el emitor izquierdo, especialmente en su base. Y la angiografía por resonancia magnética es una técnica prometedora, pero aún no está lista para TEP, ¿sí? Tiene una baja sensibilidad y tiene un alto porcentaje de estudios no concluyentes y escasa disponibilidad. Ahora, otro de los exámenes que hacemos en el paciente que tiene TEP es el ecocardiograma. Tiene un valor predictivo negativo del 40-50%. El resultado negativo no nos excluye TEP en estos pacientes, pero nos sirve mucho para la estratificación de riesgo en TEP. Los cambios provocados en un paciente que tiene TEP en el eco-TT son estos los que vamos a buscar. Hay una TAPSE disminuida en ese paciente, hay trombos en el ventrículo derecho. ¿Por qué debemos verificar esto? Porque están asociados a una mortalidad precoz. Hay sobrecarga de ese ventrículo derecho, ¿sí? Y esa sobrecarga o disfunción del ventrículo derecho, que era otra de las características de alteración de mal pronóstico fuera de la hemodinámica en el paciente, la vemos acá. Esto es pues más de el médico pues que esté haciendo los ecocardiogramas, pero debemos saber qué es lo que están interpretando en un momento dado. Aunque tiene una sensibilidad baja, cuando los hallazgos son individuales van sumando si se van produciendo más cambios. Nos pueden dar como resultado en estos pacientes con TEP que hay un agrandamiento del ventrículo derecho o que está dilatado, ¿sí? O que hay un septum ventricular que está aplanado, o que hay una vena cava inferior distendida, ¿sí? O que hay un trombo móvil en la cavidad. Entonces, todo esto es lo que estamos buscando al analizar ese ecocardiograma en un paciente. Aquí vemos les voy a explicar esto que es el signo 60-60. Este signo 60-60 es una medida que hacen del tiempo de aceleración de eyección pulmonar, que es menos de 60 milisegundos, y lo miden en el trayecto de salida del ventrículo derecho con un gradiente de pico sistólico de la válvula tricúspide menor a 60 milímetros de mercurio. Y hay otro signo en el ecocardiograma que buscamos, que es el de McConnell, que es una contractilidad disminuida de esa pared ventricular derecha comparada con el vértice del ventrículo derecho. Viendo estas cosas, si yo leo esto y no he tenido un análisis juicioso de la fisiopatología, probablemente no le voy a dar tanta relevancia, pero como ya vimos qué era lo que pasaba fisiopatológicamente en este paciente, ya entendemos por qué estos signos son de importancia. La evaluación por imagen de tamaño y fusión ventricular, aquí están los parámetros pues, que les acabo de decir, pero también el angioTAC nos puede ayudar si evaluamos cómo está el diámetro telediastólico y si hay disfunción del ventrículo derecho con un cociente ventrículo derecho, ventrículo izquierdo mayor de 1. Ojo, si en el eco-TT hay ausencia de sobrecarga del ventrículo derecho y hay ausencia de disfunción del ventrículo derecho, hay que excluir el TEP como causa de inestabilidad hemodinámica en ese paciente. Si el paciente está inestable y esto está normal, busquemos otra causa de esto y seguimos los estudios. Bueno, el paciente con sospecha de TEP, inestabilidad hemodinámica, signos de sobrecarga derecha, sin posibilidad de hacer un angioTAC, o sea, yo no puedo hacer el angioTAC, pero tiene todo esto, ya justifica que le hagamos un tratamiento de reperfusión de urgencia a ese paciente. Bueno, otro método es la ecografía de compresión. En la mayoría de los casos, el TEP se origina en la trombosis venosa profunda, no en todos, como lo decíamos anteriormente, y esa trombosis puede ser en la extremidad inferior o en las superiores cuando han sido manipuladas luego de cateterismos, por ejemplo, ¿cierto? Esa ecografía de compresión ha reemplazado la venografía que se hacía anteriormente para el diagnóstico de trombosis venosa profunda, no es para el diagnóstico de tromboembolia pulmonar como lo escuché recientemente.
Ese criterio está validado ¿para qué? Para mirar la compresibilidad incompleta de esa vena, que puede ser lo que esté causando en un momento dado el TEP en el paciente. Esa ecografía de compresión tiene una sensibilidad del 90% y una especificidad del 95% para trombosis venosa profunda sintomática, ¿sí? Si el paciente se le detecta una trombosis venosa profunda, en un 30 o 50% de los pacientes lo pueden tener pues teniendo el TEP, y si es proximal, iniciar el tratamiento anticoagulante, incluso sin necesidad de hacer otras pruebas diagnósticas en él. Bueno, la venografía por tomografía, esa también nos ayuda pues a visualizar las venas profundas, pero no está pues con mucha validación todavía, y probablemente no la va a tener por las dosis de radiación que se requiere. Bueno, ahora las pruebas de laboratorio y biomarcadores adicionales para el diagnóstico de TEP están en la troponina, que la vemos dentro de los protocolos, la proteína de unión de ácidos grasos de tipo cardíaco. Hay marcadores, estos son marcadores de daño miocárdico en el paciente con TEP, estos son marcadores de disfunción ventricular derecha. ¿Cómo sé que ese paciente tiene una disfunción ventricular derecha y tiene una presunción diagnóstica de TEP y probablemente va a ser una inestabilidad hemodinámica? Es si tiene un BNP, un pro-BNP mayor de 500 picogramos por mililitro. Esto es un valor, tienen un valor predictivo negativo alto si se está pensando en una falla secundaria. Y otros biomarcadores son el lactato, ¿sí? La creatinina, la tasa de filtración glomerular disminuida, la lipocalina elevada y la hiponatremia. Bueno, en cuanto a la evaluación de riesgo, entonces recordemos que si yo tengo un paciente con factores agravantes, que además tiene comorbilidades, la estratificación de riesgo de la embolia pulmonar probablemente me va a dar alto. Entonces, para esto nos dan una herramienta que es el índice PESI. Miren que este no es para diagnóstico, sino para pronóstico, que lo he visto, como les decía, para diagnóstico, no, quitémonos eso de la cabeza, ¿sí? Entonces, esta escala combina la gravedad del TEP más la comorbilidad y permite identificar a los pacientes con bajo riesgo de mortalidad a 30 días. Esta es la escala donde vamos a mirar estas variables, la edad, el sexo, si hay cáncer, si hay insuficiencia cardíaca, bueno, todas estas variables que más adelante tendrán tiempo de evaluar. Hay una versión original, una versión simplificada, y esta escala PESI nos va a dar si ese paciente es clase 1, clase 2, clase 3, clase 4 o clase 5, donde la clase 1 da menos de 65 puntos y el riesgo de muerte a 30 días es muy bajo, mientras la clase 5 es mayor de 125 puntos y el riesgo de muerte es muy alto, ¿sí? Y para la versión simplificada, pues tenemos unos puntajes diferentes. Aquí la vemos pues ampliada, ¿sí? Simplemente era para que la revisaran pues como con más detalle. Bueno, en cuanto a la estratificación pronóstica, entonces, esta tablita, que también es nueva en las guías, nos dice lo siguiente: yo debo clasificar la gravedad de la embolia pulmonar y el riesgo de muerte. Entonces, tengo el paciente diagnosticado, ya lo tengo con el tratamiento instaurado, ¿sí? Y quiero ver dónde ubico este paciente, si está en un riesgo alto, intermedio o bajo de mortalidad. ¿Qué hago con él? Entonces ubico estas variables. Es inestable hemodinámicamente. ¿Cómo es el PESI de ese paciente? Hay disfunción del ventrículo derecho evaluado en el eco-TT o en el angio-TAC, o tiene concentraciones altas de troponinas cardíacas. Entonces, simplemente inestabilidad hemodinámica, ya lo vimos en la parte inicial. Sí, hay parada cardíaca, hay shock obstructivo o hay hipotensión persistente. La disfunción del ventrículo, ya lo habíamos dicho por ecografía o por angio-TAC. Si hay inestabilidad hemodinámica, independiente pues del PESI o los biomarcadores, debo evaluar qué otras características tiene el paciente y si tiene incremento de biomarcadores que pueden proporcionar información pronóstica adicional.
un BNP mayor de 600, ¿sí? ¿Qué es el que hacemos? Esta no he visto que la hagamos en el hospital. Si hay signos de disfunción del ventrículo, ¿sí? Estos son los asteriscos pues, que vamos evaluando para riesgo alto, intermedio. Es más como que le peguen la leidita con detalles, esos días también se las voy a enviar. Y aquí sí hay un PESI pues, de 1 o de 2. Bueno. La estratificación de pacientes sin inestabilidad hemodinámica está el score, este score que es el de BOA Score, donde evaluamos también los niveles de troponina, disfunción del ventrículo, la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Básicamente también es, pero para pacientes que no tienen o que están pues sin inestabilidad hemodinámica. Ahora vamos a analizar los algoritmos diagnósticos. Ya vimos los detalles de todo el proceso, ahora simplemente nos vamos a ubicar en el algoritmo que ya lo vamos a entender mejor. Entonces, si yo tengo un paciente en urgencias o en el piso que tiene sospecha de TEP, pero no lo encuentro inestable hemodinámicamente, voy a evaluar la probabilidad clínica del TEP, como con el juicio clínico y con las reglas de predicción que vimos, el Wells, ¿sí? Y Ginebra. Si ese paciente tiene probabilidad clínica alta de TEP, por ejemplo, una señora de 73 años que le hicieron un reemplazo de cadera, la tenemos en el piso, perdón, de rodilla, que tiene 3 días después inicia con disnea, taquicardia, ¿sí? Desaturación, dolor y edema de miembro inferior derecho, le aplicamos la escala de Ginebra, le dio 15 puntos, la escala de Wells le dio 9 puntos, de una vez le hago angiotax sin necesidad de hacer el dímero, pues para hacer el diagnóstico. ¿Por qué le pedimos dímero a estos pacientes? Probablemente para seguimiento y para hacer pues la estratificación del riesgo en algunos momentos, pero yo puedo hacer angiotac directamente en ese paciente. Si el paciente le sale el angiotac sin TEP, no necesita tratamiento, y si le sale pues confirmado, le vamos a hacer tratamiento. Ahora, el otro brazo que nos dice que ese paciente tiene una probabilidad clínica baja o intermedia, entonces ahí sí le hago el dímero D. Digo, bueno, si le sale alto, entonces le hago el angiotac, y si el angiotac me sale positivo, pues, perdón, le hago tratamiento, y si sale negativo, sin tratamiento. Y si el dímero D da negativo, recuerden que el valor predictivo del dímero D, entonces, no necesita tratamiento. Ahora bien, tengo el paciente en la sala y está con una sospecha de TEP y además está inestable hemodinámicamente también. Los que estuvieron en Cuarto Sur conmigo en estos días de pronto recuerdan uno de los pacientes, un paciente joven con estas condiciones. Tocó realizarle primero el ecocardiograma, ¿sí? Y mirar si había o no una disfunción del ventrículo derecho. Ese paciente sí tenía una disfunción del ventrículo derecho, teníamos la opción de hacerle el angiotac de una vez y se le hizo, y salió con un angiotac positivo y requirió pues tratamiento, ¿sí? Si ese paciente está con sospecha de TEP, con inestabilidad hemodinámica y no hay alteración del ventrículo derecho, lo que hay es que buscar otra causa de la inestabilidad hemodinámica. Entonces, esto incluye casos en que la condición del paciente está crítica y que solo permite pruebas diagnósticas al pie de la cama, ¿sí? Bueno. Y si los hallazgos ecocardiográficos de este paciente dan una disfunción confirmada del ventrículo derecho, es un paciente que requiere probablemente una reperfusión en forma rápida. Este es el otro algoritmo que encontramos en las guías, donde nos dice que el paciente con TEP agudo se debe iniciar anticoagulación. Yo ya digo, ya dije, el paciente tiene TEP porque le hice todo lo anterior, entonces le inicio la anticoagulación y debo evaluar la estabilidad hemodinámica. ¿Cómo lo hago? Entonces, lo hago con las revisiones pues, que hicimos del ECO-TT, el angiotac, y vemos el riesgo también, el pronóstico, haciendo las escalas. Si ese paciente tiene un PESI de 3 o de 4, o tiene criterios de ESTIA y de gravedad para TEP, ya vamos a mirar cuáles son. Si están presentes, ese paciente le debo determinar las troponinas y lo debo monitorizar en forma hospitalaria, probablemente requiera una unidad de cuidado intensivo o intermedio. Si el paciente tiene
tiene alto riesgo, pues también cumple la misma condición. Y si este paciente no tiene disfunción del ventrículo derecho o por TAC o por ECOTT y las escalas nos dan de bajo riesgo, pues este paciente le puedo hacer seguimiento, ¿sí? Y ya defino con más tranquilidad los criterios de hospitalización domiciliaria. Esta escala, ¿sí? Esta escala de PESI la vamos a encontrar también en las calculadoras y simplemente nos va a dar la escala PESI, nos va a dar el riesgo de ese paciente, ¿sí? Este, por ejemplo, nos dio un riesgo de 160, que es muy alto. Y la escala PESI simplificada, que también tiene pues un puntaje diferente, pero nos va a decir lo mismo. Estos criterios de ESTIA que la encontramos en esta escala, ¿sí? ¿Qué son esos criterios de ESTIA? Entonces son para evaluar la posibilidad de alta temprana del hospital o del tratamiento pues domiciliario, una respuesta positiva de cualquiera de las siguientes preguntas que les voy a mostrar ya excluye la posibilidad de un tratamiento domiciliario. Si yo le hago esos criterios al paciente y tiene, por ejemplo, está hemodinámicamente inestable, es necesario embolectomía o trombolisis, o tiene una hemorragia activa o riesgo de hemorragia, o tiene una oxigenación muy baja, o tiene dolor intenso, bueno, cualquiera de estas situaciones hace que este paciente yo no lo pueda llevar a casa a tratamiento domiciliario, lo debo dejar hospitalizado. Ahora, el tratamiento. Nos quedan unos 5 minuticos más, no sé si puedo seguir, doctor John Jairo, o qué hacemos. ¿Están viendo el partido? No, profe, sí, siga, está muy interesante. Lili, me ¿Seguimos? hablaste. Hágale, No, siga, hágale. siga. Yo no tengo Sí, telecable ¿cuánto va siquiera. el partido? No, acabo de empezar, pero fresca. Ah, Termina bueno, tranquila. regálenme 5 minuticos más y Ahorita seguimos y terminamos, ¿listo? terminamos el tema y el doctor Duque comparte el partido por Meet. Eso, bueno. Mírenlo pues por los laditos, pero me ponen cuidado. Bueno, entonces, en cuanto al tratamiento, tenemos que, ahí vamos a enfocar la fase aguda de tratamiento. Para la fase crónica podríamos tener otra revisión en un momento dado, pero la asistencia hemodinámica y respiratoria es muy importante en este paciente con TEP agudo, la administración de oxígeno y ventilación, el tratamiento farmacológico de la insuficiencia ventricular derecha, la asistencia circulatoria mecánica de la oxigenación, soporte vital avanzado en paro cardíaco. Debemos tener en cuenta, además de esa asistencia hemodinámica, la anticoagulación, que puede ser parenteral, ¿sí? O hay anticoagulantes orales no dependientes de vitamina K o con antagonistas de vitamina K. Y tener en cuenta también un tercer momento que es, o un tercer parámetro más bien, que es el tratamiento de reperfusión, haciendo una trombolisis sistémica, un tratamiento percutáneo dirigido por catéter o una embolectomía quirúrgica. Entonces, en cuanto a esta primera parte, la administración de oxígeno y ventilación, entonces, es corregir esa hipoxemia en TEP grave. La recomendación es oxígeno si satura menos del 90% y si hay refractariedad, buscar siempre un cortocircuito de derecha a izquierda. Nos hemos encontrado pacientes que no mejoran y no mejoran y a veces terminan haciendo ictus además del TEP y lo que tienen es un foramen oval. La cánula nasal de alto flujo es otra alternativa y la ventilación mecánica, pues que sería no invasiva o invasiva según el requerimiento del paciente. En cuanto al tratamiento farmacológico de esa insuficiencia ventricular derecha, cuando ese paciente está produciéndose ese bajo gasto cardíaco, que ya lo sabemos porque ocurre analizando la fisiopatología, esa es la principal causa de muerte de estos pacientes con TEP de alto riesgo, entonces debo procurar unos líquidos endovenosos, probablemente los calculo por el peso, bueno, pero la recomendación inicial es que le pongamos 500 mililitros en 20 minutos si esa presión está muy baja y los vasopresores pues a las dosis que conocemos
y la norepinefrina si el paciente está en un shock franco. Estos son los medicamentos pues, para la insuficiencia ventricular derecha en embolia pulmonar aguda de riesgo alto, ¿sí? Lo que les decía hace un momento. Y aquí están las dosis de los vasopresores y los agentes inotrópicos, la norepinefrina 0.2 a 1 microgramo kilogramo minuto, la dobutamina de 2 a 20 microgramos kilogramos minuto, y el soporte pues circulatorio con ECMO pues sí es necesario, aunque no tiene muy buen pronóstico para estos pacientes cuando lo necesitamos, es como una medida desesperada. Esa asistencia pues circulatoria mecánica del ECMO, que es una membrana de oxigenación extracorpórea, es para paciente con alto riesgo de colapso circulatorio, y el uso, pues como les digo, está controvertido por alto riesgo de sangrado. El soporte vital avanzado en paro cardíaco, pues considerar en estos pacientes, según el ritmo que tengan, acompañándoles, y si hay una disociación electromecánica, pues esto ya sería pues de una reanimación un poco más filigranuda, dependiendo de lo que necesitemos. Bueno, la anticoagulación, en cuanto a la anticoagulación, ¿qué les quiero decir? Esto básicamente que las alternativas que tenemos son la enoxaparina a 1 miligramo kilogramo, ¿sí? Cada 12 horas, o la dalteparina, 100 unidades por kilogramo, o el fondaparinos, 5 miligramos, en pacientes con menos de 50 kilos, 7.5 de 50 a 100 y 10 miligramos mayores de 100 kilos. ¿Qué sucede aquí con esto? Con la enoxaparina hay menor riesgo de hemorragia y de trombocitopenia, y lo mismo con el fondaparinos, y con la dalteparina es para pacientes con inestabilidad hemodinámica o para pacientes que tienen tasa de filtración glomerular menor a 30 mililitros minuto, o aquellos pacientes con obesidad grave. Esa sería pues una recomendación importante. Yo diría que esta es una de las diapositivas pues más importantes para nosotros en el diario trajinar de los servicios. Aquí vemos cómo las heparinas de bajo peso molecular entre 15 y 30 mililitros minuto también se podrían usar, pero miren, ajustando la dosis. No es que no se puedan usar, sino que se debe ajustar la dosis. Y cuando utilizamos heparinas no fraccionadas, recordemos hacer el seguimiento con el TTP. Y aquí nos dan pues el ajuste de estas dosis de heparinas según el resultado del TTP y cómo los debemos adecuar. Bueno, en cuanto a los anticoagulantes orales no dependientes de vitamina K, el que inhibe la trombina es el dabigatran, y los que inhiben el factor 10A son el apixaban, el rivaroxaban y el endoxaban. Estos medicamentos tenemos unas características. Es un cuadrito pues que tenemos en las guías muy interesante, donde nos dan el target de cada uno de los medicamentos, nos dicen cuál es el pico de la acción, cuánto es la vida media y cuál es la eliminación de cada uno de estos medicamentos, y de acuerdo a la eliminación es que se decide o no usar en tasas de filtración glomerular bajas. Entonces, por eso la apixaban es el que utilizamos cuando la tasa de filtración glomerular es baja, porque está aprobado para tasas menores a 15 mililitros minuto. El endoxaban también es uno de los que está aprobado, sin embargo, pues hay que tener pues cuidado también con estas dosificaciones. Los antagonistas de vitamina K usados pues por muchísimos años se administran junto con las heparinas no fraccionadas o de bajo peso molecular o el fondaparinos, y se deben mantener en paralelo por 5 días. ¿Hasta cuándo? Hasta el que el INR esté entre 2 y 3 y que este esté mantenido por 2 días consecutivos. Es otro parámetro que es importante. ¿Y cómo iniciar esa warfarina? Entonces, en pacientes menores de 10 años hacen una recomendación, de 60 años, perdón, hacen una recomendación que si el paciente no tiene comorbilidad, le podemos iniciar de una vez 10 miligramos. Sin embargo, la gran mayoría de pacientes que tenemos hospitalizados pues tienen mucha comorbilidad, por eso le iniciamos menos. Y en los demás, empezar 5 miligramos.
Ya el tratamiento pues, de reperfusión, trombolisis sistémica y ese tratamiento percutáneo dirigido por catéter y la embolectomía, pues son un poco más específicos y mucho más especializados, pero vemos que la trombolisis sistémica tiene beneficio en estos pacientes, sobre todo si se inician esas 48 horas desde la aparición de los síntomas y puede tener utilidad entre los 6 y los 14 días y la mayor, digamos, el mayor beneficio que encontramos con esto es la reducción de la dilatación del ventrículo derecho, que es lo que recuerden que esa disfunción ventricular derecha es lo que lleva a mayor mortalidad, ¿sí? Y también tiene otro beneficio y es esto, que me evita el TEP recurrente. Si yo tengo un paciente con este diagnóstico y estoy utilizando la heparina no fraccionada, lo puedo usar conjuntamente con el alteplase, pero no así pues con urosinasa o streptokinasa. Estas son las dosis de tratamiento pues trombolítico, ¿sí? RTPA, la streptokinasa y la uroquinasa, y las dosis de cada uno. Las contraindicaciones de fibrinolisis, las tenemos acá, las van a revisar, absolutas, ictus hemorrágico, ¿sí? Ictus isquémico en los últimos 6 meses, traumas importantes en las 3 semanas anteriores, diátesis hemorrágica y hemorragia activa. Las relativas pues dependen, eso sí da riesgo-beneficio, hay que hacer pues una evaluación muy concienzuda para utilizarla. El tratamiento percutáneo dirigido por catéter se logra reducción de ese cociente pues, de ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, y se hace una introducción de catéter por la arteria pulmonar a través de la vía femoral, y lo que se hace es fragmentar y aspirar ese trombo. Y la embolectomía quirúrgica se realiza pues con bypass cardiopulmonar. Se hace pues la incisión de arterias pulmonares y succión, disminuye la probabilidad de TEP recurrente comparada pues con la trombolisis, pero pues es mucho más invasiva esta situación. ¿Y cuál es el riesgo de recurrencia de TEP? Es otra cosa que nos debemos preguntar siempre, y lo tenemos en las guías también, donde nos hablan de un riesgo estimado de recurrencia a largo plazo de menor al 3% por año, cuando es reversible el proceso, intermedio de 3 a 8%, cuando esos procesos aumenta pues 10 veces el riesgo de embolia pulmonar, por ejemplo, cirugía menor, hospitalizado por 3 días, uso de estrógenos, bueno, y alto nivel de recurrencia mayor al 8% por año en este paciente con cáncer activo o que ha tenido episodios previos de tromboembolia venosa, ¿sí? O que tiene un síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, que es frecuente que lo veamos también en nuestros servicios. Ya las recomendaciones sobre el régimen y duración del tratamiento del anticoagulante para pacientes sin cáncer después de un TEP, que es otra pregunta frecuente. Entonces, bueno, ¿y cuánto lo vamos a dejar anticoagulado? Tenemos una recomendación clase 1, nivel A, anticoagulación terapéutica al menos 3 meses para todos los pacientes con TEP, ¿sí? Pero para pacientes, bueno, ¿y cuándo lo vamos a suspender después de los 3 meses? Para pacientes pues que no han tenido, o sea, que fue reversible la causa del TEP. Para pacientes que se recomienda continuar la anticoagulación más de 3 meses, ¿quiénes son? O indefinido, esos pacientes que tienen una embolia recurrente, ¿sí? Y que está por ejemplo, con un síndrome de anticuerpos antifosfolípidos. Entonces, estos pacientes vamos a quedar con una terapia anticoagulante indefinida, ¿sí? Y si se decide prolongar el tratamiento de anticoagulación, es otro tip importante, y es que no se sigue con la misma dosis, se debe ya considerar reducir la dosis. Por ejemplo, el apixaban, bajarlo a 2.5 miligramos 2 veces al día, o si es rivaroxaban con lo que estaba el paciente, lo podemos bajar a 10 miligramos al día después de 6 meses de que ha tenido una anticoagulación terapéutica. Entonces, conceptos clave, ¿sí? Entonces, yo tengo el caso en urgencias, tengo el caso en el piso. ¿Qué van a hacer ustedes con ese paciente? Miren qué factores predisponentes tiene, ¿sí? Y para hacer el diagnóstico, sospechemos clínicamente, ¿sí? Hagamos la probabilidad pretest con Ginebra y con Wells.
Recuerden hacer los criterios PERT para mirar pues que no tengamos que hacer esa cantidad de exámenes, midan el dímero D, las pruebas de imagen si es necesario, clasifiquen la gravedad de riesgo de muerte del paciente con el PESI, escriban si hay inestabilidad hemodinámica y actúen en consecuencia, o si hay insuficiencia del ventrículo derecho y cómo están las concentraciones de troponinas. Y para la fase aguda, recuerden la asistencia hemodinámica, la anticoagulación con que la vamos a definir y si hay criterios de reperfusión. También el paciente se debe ir con una evaluación de riesgo de recurrencia de TEP y determinar el tiempo de anticoagulación. Bueno, esto es lo que tenía pues para contarles. Es un tema largo, traté de condensarlo pues lo más que pude. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, les dejo el correo, todos tienen mi teléfono, lo que necesiten con el mayor de los gustos, y no sé pues si tienen preguntas, si quieren irse a ver el partido, no hay problema, me escriben y me hacen las preguntas después como quieran.